En el vídeo de hoy, les traemos un tema en tendencia. Te contaremos sobre Alaska y el comunicado realizado por Putin recientemente que ha alborotado todas las alarmas. ¿Quieres conocer sobre este tema? Acompáñanos. Antes de comenzar, recuerda dejar tu like y suscribirte a nuestro canal. Ahora sí, vamos a empezar. A pesar de no estar situado dentro de los territorios convencionalmente reconocidos como Estados Unidos, Alaska es indudablemente considerado una parte integral de la potencia mundial y su influencia y presencia en el mundo es innegable. Es uno de los 50 estados que, junto con Washington D.C., que forman los Estados Unidos. Está ubicado en el extremo noroeste de América del Norte, en la región oeste del país, División Pacífico. Limita al norte con el Océano Ártico, al este con Canadá, al sur con el Océano Pacífico y al oeste con el Mar de Bering, Océano Pacífico. Tiene una extensión de 1.717.856 kilómetros cuadrados, siendo el estado más extenso del país. Alaska recibe el nombre del vocablo alautiano, Alyeske o Alaschak, que significa tierra grande. En el año 1867, el secretario de Estado estadounidense William H. Shepard realizó la compra de Alaska a Rusia por $7,2 millones estadounidenses. Para el momento de la venta, el Imperio ruso atravesaba un momento complejo. La derrota en la Guerra de Crimea dejó una pronunciada crisis financiera con una alta inflación. Los bancos rusos quedaron al borde de la insolvencia, que llevó a que fueran suprimidos y asumidos por un banco estatal. Además, la expansión de los británicos, con quienes se perdió la guerra, los hacía sentir amenazados. Alejandro II temía que los británicos se hicieran con el control del territorio de Alaska con facilidad en una región que no era fácil de defender. Para asegurarse de no tener otra derrota, el emperador optó por la venta del territorio, que se selló por $7.200 millones americanos, un precio que resultaría escandaloso más adelante. Los críticos se burlaban de la locura de Shepard, como llamaban a la compra de Alaska, asociándola con el secretario de Estado, William Shepard, el funcionario que había promovido la transacción. Sobra decirlo, el tiempo terminó dándole la razón a Shepard, al comprobar que su adquisición del territorio se convirtió en uno de los negocios de propiedad raíz más rentables de la historia. Las conversaciones comenzaron en la década del siglo XIX, pero la Guerra de Secesión frenó las negociaciones. Tras el final del conflicto, se retomaron las negociaciones, que alcanzaron su punto álgido en marzo de 1867, cuando el zar envía a su ministro en Estados Unidos a negociar con William Shepard, el secretario de Estado. En tan solo unas semanas, cierran el acuerdo. Estados Unidos pagaría $7,2 millones por Alaska. El precio, que equivaldría a unos $130 millones actuales, es menos de lo que cuesta fichar a un futbolista estrella, era económico incluso para los estándares de la época. Pese a las décadas de dominio ruso, era una tierra prácticamente sin explorar. Durante los primeros años tras el acuerdo, con los políticos de Washington más preocupados de la reconstrucción del país tras la guerra que del nuevo territorio que habían comprado, fueron los militares y exploradores los que empezaron a recorrer la región, pintar los primeros mapas del río Yukón, y estableciendo puestos de operaciones a lo largo de los numerosos ríos interiores. Alaska es un tesoro natural escondido. Más allá de sus impresionantes paisajes de tierra y nieve, este estado alberga una riqueza de recursos naturales. La fiebre del oro estalló en Alaska y la búsqueda de riquezas atrajo a aventureros de todo el mundo. Pero eso no fue todo. A mediados del siglo XX, las corporaciones petroleras descubrieron yacimientos masivos de petróleo en el norte de Alaska, lo que les permitió exportar esta riqueza. Alaska es tan rico en petróleo, que el gobierno da una bonificación a sus habitantes simplemente por vivir en este maravilloso lugar. En 1896, el descubrimiento de oro en el territorio de Yukón en la vecina Canadá reunió a miles de mineros y nuevos pobladores en Alaska y muy rápidamente terminó la depresión económica de la nación de 4 años. Aunque no era seguro que el oro también se encontraría en Alaska, esta se benefició en gran medida porque mejoraron las rutas de transporte hacia los yacimientos de oro de Yukón. Numerosas nuevas ciudades, como Skagway, deben su existencia a una fiebre del oro en Canadá. En 1899, se encontró oro en Nome y otros pueblos, los cuales sufrieron una explotación de sus minas debido a la fiebre del oro, conocida como fiebre del oro de Klondike, nombre del principal yacimiento. Los principales asentamientos se establecieron en Nome, Ruby y Fairbanks. En 1884, la economía de Alaska se basa básicamente en la extracción de petróleo y gas como recursos naturales.
Pero hace tiempo que los expertos alertan de la necesidad de buscar recursos alternativos y más ahora que los energéticos están en horas bajas. A la caída de la recaudación por el bajo precio del crudo, se le suma la cada vez mayor dificultad de extracción y el agotamiento de las reservas, situadas básicamente en el remoto y frío norte, a orillas del Océano Ártico. Antes de continuar, recuerda dejar tu like y suscribirte a nuestro canal para no perderte más contenido como este. Ahora sí, vamos a continuar. Y nuevamente, una de las alternativas a estos recursos es el oro. La fiebre del oro continúa en Alaska. Y se sigue sacando mucho oro por todo el estado, en playas, ríos, tundra, subsuelo, desde grandes minas hasta pequeñas explotaciones remotas de temporada casi artesanales y manuales. Si vemos este negocio con ojos actuales, fue un gran error comercial y estratégico por parte del zar, pero claro, ellos no tenían toda la información que tenemos hoy. No tenían conocimiento del oro y del petróleo que hay en Alaska y además, no es la primera vez que sucede, ya que también le compraron a Francia el territorio de Luisiana por 15 millones de dólares. Una de las primeras actividades económicas que florecieron en este territorio fue el comercio internacional. Luego, en 1920, la ley Jones requirió barcos que tuvieran banderas norteamericanas, que se construirían en los Estados Unidos, propiedad de ciudadanos estadounidenses y documentados con arreglo a las leyes de los Estados Unidos. Todas las mercancías que entraban o salían de Alaska tuvieron que ser transportados por las compañías norteamericanas y enviadas a Seattle antes de continuar con el envío, por lo que Alaska dependía de Washington. Los pioneros estadounidenses que se establecieron allí aprovecharon la ubicación privilegiada para establecer relaciones comerciales con Asia, especialmente China. Este intercambio de bienes permitió a los habitantes de Alaska desarrollar una economía próspera y convertirse en una pieza clave en el comercio internacional. En definitiva, se trataba de un movimiento de flanqueo sobre la nación canadiense. No podía saber el zar entonces que casi un siglo más tarde, en 1945, al comenzar la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, Alaska se convertiría en un invaluable puesto de avanzada militar que pondría a las tropas, radares y aviones estadounidenses a las puertas del territorio ruso. Estados Unidos fue una nación afortunada. En el siglo XIX consiguió un aumento gigantesco de su territorio pagando sumas irrisorias a potencias europeas que en ese momento no pudieron prever la expansión económica que el país tendría apenas décadas después. Actualmente la minería y la industria petrolera son la mayor fuente de riqueza del estado de Alaska. Para evitar que la fiebre del petróleo acabase tan mal como la de la piel de nutria, cuyas mejoras económicas dejaron de notarse tan pronto como se acabaron los recursos, el Estado creó el Fondo Permanente de Alaska, un fideicomiso con el que invierten una cuarta parte de todos los ingresos minerales. El resultado fue un éxito. En medio siglo ha pasado de controlar $734.000, que es con lo que nació en 1976, a más de $82.000 millones en la actualidad. Además, desde 1982 abona un dividendo anual a cada ciudadano que resida al menos 6 meses en Alaska, una suerte de renta básica, por el que entregan unos $2.000 per cápita al año. Ha generado más dinero que el petróleo. La belleza natural y la cultura única de Alaska también han traído un flujo constante de turistas y visitantes, lo que ha contribuido a un sector de servicios en auge. El gran tamaño y la enorme cantidad de tierras vírgenes de Alaska lo convierten en un paraíso para las personas que desean avistar criaturas impresionantes como las señoriales águilas calvas y los enormes osos pardos. Las excursiones guiadas ofrecen la oportunidad de navegar entre ballenas jorobadas en el Kenai Fjords National Park, Parque Nacional Kenai Fjords, o avistar los miles de caribúes que recorren la amplia tundra. Se pueden encontrar casi 100,000 glaciares a lo largo de las vías fluviales del Inside Passage, pasaje interior, y entre las montañas del interior de Alaska, y los visitantes tienen muchas opciones para ver a estos gigantes helados. Todavía conviven 224 tribus reconocidas a nivel federal y 20 lenguas indígenas que se hablan en la región. Tanto tiempo y los nativos todavía mantienen su hogar, eso demuestra la resiliencia y la fuerza de la cultura nativa de Alaska. ¿Qué pasó con Putin y Alaska? Los ultranacionalistas rusos siempre han lamentado la venta de Alaska y han hecho campaña para recuperar el rico territorio vendido a los estadounidenses. Algunos medios están difundiendo un comunicado en ruso para acompañar un titular impreciso que sugiere que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, está diciendo que la venta de Alaska a Estados Unidos fue ilegal y reclama este territorio de nuevo. No, Putin no consideró ilegal la venta de Alaska ni la reclama de vuelta. Un comunicado fue sacado de contexto, sugiriendo que la tensión entre Rusia y Estados Unidos había empeorado.
Y bien amigos, esto ha sido todo por hoy. No olviden dejar sus comentarios y suscribirse a nuestro canal. Hasta la próxima.